instrumento que también le da a la ciudadanía fortaleza y certeza para que tenga acceso a la información de los recursos públicos en el gobierno. Apareció el IFAI en ese entonces, el INAI, y en el caso de Querétaro, bueno, pues la Comisión Estatal de Información Gubernamental. Así es. Entonces, todos esos instrumentos han venido fortaleciendo la participación de la ciudadanía, y hoy creo yo que todo ese conjunto de elementos jurídicos y de reformas pues dieron consigo la apertura hacia los candidatos independientes. Ahora hay que esperar a ver cómo se da el proceso electoral que está por iniciarse con las, digamos formalmente, o para el ciudadano común, con las campañas, y luego el día de la elección. Entonces, y luego los resultados. A ver qué valga la redundancia, y lo que pasa después nos arroja, y después qué va a pasar, los efectos que pueda traer consigo, y si efectivamente esto va a traer un cambio estructural en nuestro país, en nuestro sistema de gobierno, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Si no, pues el ciudadano nos vamos a volver a quedar con algo que parece que todo fue una simulación. Si se dan estas cuestiones de que mejor me sumo con aquel para ver qué consigo ya en lo oscurito. Sí, me arreglo acá para que... Y esa parte creo que es traicionar al trabajo. Si se da así, es un supuesto, ¿verdad? Si se da de esa manera, sería existe la posibilidad traicionar, porque hay esas holguras, hay esas lagunas, esos recovecos jurídicos que pueden crear estas cosas. Yo pienso que eso sería traicionar el esfuerzo ciudadano que se ha venido haciendo. Que cada vez demanda más, afortunadamente, sí, y que al margen de esas campañas negras, al margen de estas campañas maquiavélicas que ya revelamos aquí cómo está, y que yo reiteradamente le pido a la ciudadanía que lo dimensione, el ciudadano también está teniendo cada vez una mayor fuerza, una mayor presencia. No se trata de hablar de es un hartazgo, voy a decir una expresión, bueno, estoy hasta aquí, entonces está esta acción. Yo creo que eso nos queda claro a todos, es una coyuntura fundamental la que está cruzando el país y el Estado en esta elección del 2018, y su conciencia, su capacidad de análisis, el discernimiento va a ser fundamental, porque también vemos mucho esta tendencia de que la gente se inclina muchas veces más por el nombre o por el candidato que por el partido. Es una constante, es otro fenómeno que ha venido dándose. Bueno, vamos, así es como están tratando de vender tanto a un candidato como a otro, como que uno no es militante de un partido político, por ejemplo, y el otro es joven, y más que ser es empresario, exacto, bien las cosas, porque esa es la manera en la que, digamos, entienden que piensa el ciudadano, y no tanto ya por ese desgaste que tiene el propio partido político. De tal suerte que es también resultado de estas alianzas que se dieron. Una sola fuerza política, imposible que hoy sume. Y esas alianzas tan agua con aceite que ya de entrada dices, bueno, es que más allá de la lógica política, de los principios ideológicos, de los postulados, ya es la matemática electoral, el pragmatismo. ¿Hay principios ideológicos? Sí los hay. Yo he leído todos los por supuesto, están en el papel. Dicen que el papel aguanta cualquier cosa. Pero de ahí a la realidad tenemos una distancia enorme. Esa es la situación. Y el voto duro también está desapareciendo. Ya me dice producción que vamos a terminar con este lapso, pero sí me gustaría que me dieras tu percepción sobre esta situación que antes era clásica. El voto duro era determinante, hoy se está diluyendo. Se diluye en razón, lo opino, que ya no hay un solo canal a través del cual se difundan las ideologías, los proyectos, y entonces en donde todo un grupo social estaba sujeta a ese bombardeo de una misma información. Hoy en día, con la apertura de los medios de comunicación, y en el que ya no son medios masivos, sino que sí llegan a una gran masa, pero esa masa tiene la capacidad de elegir hacia dónde voltea y qué extrae de ahí, es que se pierde esa relación partido político ciudadano parte de. Entonces, yo creo que esa es otra de las grandes ventajas de tener este tipo de herramientas de comunicación, en el que ya no se puede manipular tan fácilmente a esa masa de ciudadanos. Y hoy se tiene que trabajar más en lo individual.
Definitivamente. Producción nos dice que pues ya abordamos la parte política con una gente que tiene una gran trayectoria, un gran conocimiento de ambos lados del escritorio, o de ambos lados de la barra, si lo decimos coloquialmente, que creo que suma y le contribuye a que usted vaya teniendo los elementos para que en esos 3 segundos del 1 de julio tome usted la mejor decisión. Vámonos, Lalo, a esta parte que decía yo, y lo vamos a tratar pues con la simpatía natural que tú tienes, por un lado, y con la otra, con la apertura que nos debe caracterizar en este siglo XXI. Ya se vieron en producción para ser simpático, ¿ya ves? No, es que de veras, gente a la que he tenido oportunidad de platicar con él, que se las presenta, etcétera, qué persona tan simpática, además es emprendedor y repentinamente me entero, bueno, tienes un negocio, una serie de negocios, una cadena, algo así, de algo que antes estaba prohibido, que era, todo el mundo hablaba de él, pero a sotovoces, y calladito, por atrás, abajo, en cuestiones de sexualidad, todo. Explícanos esta parte, ¿cómo nace esa inquietud? Porque yo creo que percibes una necesidad, una demanda de parte de la sociedad, y vamos a quitarle todo el lado, el morbo que tiene esta situación, porque es una realidad, y tú la vives a través de este negocio que se abre de los famosos sex shop. Hace 10 años, 15 años en Querétaro era imposible ver un negocio de este tipo, y hoy los encuentras por muchas partes, incluso hasta con letreros luminosos y todo lo demás. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Quiénes son los que más van y por qué van, Lalo? ¿Y qué tipo de cosas utilizan? Un sex shop es gracias por la oportunidad, Juanito, nuevamente gracias. Un sex shop lo veo ahora a 5 años de distancia luego de que inicié con este negocio. Es un negocio como cualquier otro, en el que efectivamente, lo comentabas muy bien, se trata de cubrir una necesidad, en este caso, de la ciudadanía, nuevamente, del ciudadano común y corriente. ¿Quiénes van? Va toda aquella persona mayor de edad, por supuesto, esto sí hay. Son mayores, de 18 para arriba, 18 para arriba, obviamente. Sí. Pero dentro de ese rango, a mí me interesa saber si son más los jóvenes, los maduritos, o los de la tercera edad. No. Yo, mi clientela, yo te puedo afirmar que mi clientela es más bien de 40 para arriba. O sea, ya es cuando buscan diversidad en los ojos. Tiene que ver con una serie de cuestiones de tipo cultural. Vamos, primero hay más apertura y más conocimiento, y también si esa pareja mayor de 40 años tiene viviendo ya juntos unos 10, 15 o 20 años. Fíjate que te abro un paréntesis, tuvimos aquí una entrevista muy interesante de una persona que organiza bodas, esto y lo demás, y a mí me llamó mucho la atención. La mayoría de esta generación se casa ya después de los 30. Y en mis tiempos decían, una mujer de 30 años no, ya está quedada, ya se le fue el tren, etcétera. Y hoy, bueno, pues hasta que no terminan la carrera, o incluso tienen una maestría o tienen una situación económica más estable, es cuando deciden o casarse o unirse, ¿no? Que sí, también en esa parte ya hay una apertura, porque estos no se casaron, es un pecado mortal, etcétera. O sea, la cultura, la idiosincrasia de nuestro pueblo ha ido cambiando, ¿no? Sí, va evolucionando. Va evolucionando, se ha ido adaptando. No hay que ver por favor, los moralinos, si se están enojando, mejor cámbienle de canal, porque lo estamos haciendo con la plena apertura en función de la realidad que se está viviendo, que es nosotros como periodistas tenemos que acercarnos a ella. Sí, mira Juanito, entonces en función de lo que te decía, de 40 para arriba, esa es mi clientela. ¿Por qué razón? Hay una serie, insisto, de apertura tanto ideológica como de apertura y conocimiento de su propia pareja, y entonces hay un desgaste natural en las relaciones humanas, ¿no? Y se buscan alternativas, para poder darle diversidad a esa relación íntima que se tiene en la pareja, sobre todo cuando han transcurrido muchos años o más años, ¿no? Y por otra parte viene el tema de las afecciones que se llegan en el organismo humano, en particular el tema de la sexualidad, después de los 40 años. Y esto tiene que ver con cuestiones, cambios hormonales en las mujeres, con cuestiones de disfunción en los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ofrecemos una serie de alternativas, más allá de sonar esto como un espacio para pervertidos o para
enfermos o para gente, no, son espacios en los cuales se proporcionan alternativas para atender una serie de circunstancias que tienen que ver con tedio en la pareja, con experimentar nuevas cosas o con cubrir una serie de afecciones que tienen que ver con el desempeño Vivir una vida sexual. sexual sana, intensa, que no tiene por qué faltar a nadie, ¿no? Muy simple, quien nos esté escuchando aquí, muy simple. ¿Quién de ustedes que nos escucha vive con su pareja después de 10 o 15 años de casado y a la pareja ya le da dolor de cabeza? Yo traigo todo eso, espérate, la cabeza. ¿Y qué creen? No es la cabeza la que duele. Después de los 40 años las mujeres experimentan una serie de cambios hormonales de tal suerte que la lubricación en los genitales femeninos se reduce y tiene que ver con el número de partos que tuvo, con la edad, si fuma, si bebe, si no se alimenta bien, si tiene algún otro tipo de afección, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Y entonces una relación sexual, más que resultar placentera, por no tener una buena lubricación, resulta ser todo un problema, ¿sí? Queda lastimado. Y entonces vienen estas familias disfuncionales o totalmente alejadas en comunicación. Sí, exacto. Entonces, ¿y cómo se resuelve esto? Hay que ir al médico, evidentemente, pero lo más simple que puedes hacer es acudir al sex shop o a una farmacia, porque también en farmacia los venden, y comprarte un lubricante. Eso sí, los recomendados son los base-agua, que se diluyen fácilmente, no te dejan huellas. Además tienen mucho cuidado, ¿no? Con la asepsia y todo eso. Exacto, y además no te producen, ¿cómo se llama? Ningún tipo de efectos secundarios como comezones o ronchitas, nada. Y con eso, créanme, quienes me estén viendo este programa, que me estén escuchando, si tienen ese problema de que no quiero porque me duele la cabeza, en realidad no es la cabeza lo que duele, son otras cosas, y utilicen un poquito el lubricante. Y aprovecha, Lalo, aquí no mandamos ninguna factura, lo sabemos y lo hemos bueno, dicho, nosotros estamos en Zaragoza 42. Di dónde estás. Casi esquina con Allende, ahí entre Guerrero y Allende, en el mero centro de la ciudad de Querétaro tenemos. Y serán tratados con madurez, con seriedad, con respeto, como amerita la situación, ¿no? Porque yo me he encontrado situaciones de, ay, me da pena. Eso. Estoy tirándome porque traje. ¿Qué es eso? Porque traje aquí. Es que hay que ser un tanto cuanto los partidos. Claro, tenemos mira, imágenes. Sí, hay imágenes. Este lubricante Este lo ven amarillo, finalmente, porque tiene color y tiene sabor. En este caso es de plátano. Porque además, además de tener esa utilidad de las que ya les mencionaba, Juanito, hay otros elementos que lo hacen agradable. Algunos calientan la piel, aroma, sabor, pero algunos calientan la piel. Entonces, imagínate un poquito de calor en la zona genital de hombres o de mujeres, pues es muchísimo más agradable el contacto sexual. ¿Estás de acuerdo? Sí, que es una función normal en el ser humano. Y hay otros lubricantes de esta misma presentación que son fríos, que son especialmente diseñados para sensibilizar los genitales femeninos. Y eso, pues, te da un valor agregado durante la relación sexual. Yo les recomiendo que visiten nuestros espacios, estamos, como insisto, en Zaragoza 42. Al final lo vuelves a repetir, sí. Porque hay que ver porque a la gente la agarramos. Espérate, la dirección y los teléfonos y la dirección. Mira, este es un lubricante natural, no tiene sabor, no tiene aroma, no tiene nada. Transparente. Y con eso, créanme, estoy viendo el precio, está muy barato. Muy barato. Que no se espanten. No se asusten. No puedo decir aquí el precio, pero lo que sí les puedo decir es que es muy barato y pues, por menos de 40 pesos puede usted mejorar su intensidad y su relación con su pareja. Así es, Juanito. Y mira, nos visita gente de todo tipo, nos visitan los curiosos, sí, sobre todo jovencitos. Curiosos y sobre todo jovencitos que hay un sex shop y es bastante curioso y hasta de risa ver cómo les da pena entrar, se meten, se salen, se ríen, se empujan, sobre todo los chiquillos entre 18 y 25 años de edad. Sí, obviamente no les permiten entrar a jóvenes menores de 18 años. Y bueno, pues es natural también que quieran conocer, quieran saber qué hay detrás de esas paredes, porque venimos en una cultura en la que la sexualidad se ha convertido en un tabú. Era un tabú, sí. En función de que es el tabú. Bueno, ves esto y eres un pervertido, etcétera. La sexualidad. Pero sobre todo el juguete sexual. Y esto en función de que, rápidamente les voy a platicar, que anteriormente, todavía en el siglo XIX,
y hasta mediados del siglo XX, la necesidad sexual de la mujer era tratada como una enfermedad que se conocía como histeria, hasta que aparecen los psicólogos de la nueva escuela a mediados del siglo XX que dicen, a ver, ojo, esa enfermedad no existe, es una mala sexualidad de las mujeres las que las pone en esas circunstancias. Bien, y ya se elimina ese concepto de histeria en las mujeres. Pero como ya se venía trabajando esta situación con anterioridad desde el siglo XIX, había médicos que se dedicaban a tratar la histeria de las mujeres. ¿Y cómo la trataban? Bueno, esperemos que eran médicos profesionales. Eran médicos profesionales, Juan. Médicos profesionales. Y las trataban directamente con un masaje directo a sus genitales. Las mujeres jóvenes, casadas, solteras, viudas, etcétera, divorciadas, acudían al médico a tratar esas circunstancias. Un médico inglés, no recuerdo en este momento su nombre, no traigo el tema, cansado de esta circunstancia, oye, yo no tengo ningún beneficio y estoy ahí media hora recibiendo un tratamiento de estimulación, otorgando una estimulación a una mujer. Bueno, pues decidió crear, se ingenió un aparatito electrónico para hacer esa función, y es como nace el juguete sexual, como un tratamiento a la histeria de las mujeres. Fue tal el éxito, tal la aceptación, que este tipo de juguetes lo comercializaron. La primera empresa que comercializa juguetes sexuales es Hamilton Beach. Hoy la conocemos porque produce todos los ¿cómo se llaman? Licuadoras, hornos de microondas, etcétera, etcétera. Es más, hoy se dedican a ese tipo de empresas, pero fueron los primeros en trabajar el juguete sexual, mismo que se anunciaba en las revistas de la época, en los periódicos comunes y corrientes, como un aparato de primera necesidad en los hogares. Pero ¿qué sucede? En el siglo XX, con la aparición de las primeras películas para adultos pornográficas, la utilización de estos juguetes lo convirtieron en un tabú y desaparecen del mercado como por arte de magia, y entonces ya se empieza a ver como una perversión. Ese es el contexto, esa es la circunstancia. Y un juguete sexual es esto, no tiene ninguna otra función más que vibrar y proporcionar un masaje a los genitales femeninos para producir placer. Pero eso tampoco está caro. No, la verdad es que no son caros. Conforme ha habido esta apertura, también como bien lo mencionabas al inicio de nuestra plática, respecto de que hace algunos años solamente había una o dos tiendas en Querétaro. O se vendían subrepticiamente, estaban en el mercado negro y obviamente, como ocurre con todas las cosas, sus precios son muy altos. Son muy altos. Y se genera una serie de... Se desvirtúan los conceptos por los cuales fueron creados. Y hoy en día hay una competencia sana, tenemos no sé ya qué cantidad de tiendas. No, pero no sé, somos bastantes. Yo creo que fácil hay unos 50. Fácilmente, fácilmente. Tiendas de ese tipo. Valdría la pena hacer, voy a mandar uno por todo se ponga a ver cuántas hay, sí. Porque yo inicié hace 5 años, te comento, y como todo comerciante cuando inicié en esto del comercio, pues hice un pequeño análisis de cómo estaba el mercado, cuáles eran las competencias. Yo había contabilizado hace 5 años 14 espacios de venta. Sí. Hoy en día, bueno, N cantidad. Estamos hablando únicamente de la ciudad. Sí, de la ciudad de Querétaro. Yo mismo tengo 2 tiendas, una aquí en el centro y otra en la zona norte de la ciudad, en Satélite. Y así he visto que algunos otros competidores, otros compañeros comerciantes de este tipo. Hablas de edad, ¿son más hombres o mujeres los que van? Son hombres o mujeres. ¿O van en pareja? Van en pareja, por lo menos a mi tienda van en pareja. ¿Cuál es la circunstancia? Yo estoy ubicado en una zona comercial en donde hay un mercado muy cerca. Y entonces, aquí en el Escobedo, se vale decir nombres. Entonces, esa circunstancia, y hay una parada de camión muy cerca también, esa circunstancia obliga a que las parejas caminando van por el mandado, vienen por los niños de la escuela, se pasan a la tienda a ver qué hay. Y yo, a diferencia de otros negocios que son especializados, no tengo grupos o no tengo comerciantes de los grupos lésbico, LGBT ni nada de eso. O sea, van, por supuesto, y no se les niega ningún tipo de servicio,
pero no son lo máximo. Y sí sé que hay otros negocios que se dedican única y exclusivamente a atender hacia las preferencias sexuales de ese tipo. Yo tengo productos para todos, pero mi clientela mayoritariamente se compone de parejas. Jóvenes parejas mayores de 40 años, con sus lubricantes, con este mecanismo juguetes que dices que es el que vibra. ¿Traes algo más? Sí, no, traigo las pilas para que veas que no vibra, Juan. No, pues que lo vean la gente. Mira, no, ni lo destapes, Lalo. No te preocupes, es rapidísimo. Ya, adelante. Y no pasa nada si lo escondes. Yo creo que las mujeres lo pueden sentir bien, y estamos hablando muy seriamente, insisto. Dejamos de lado cualquier morbo, cualquier malentendido, entendiendo esta situación con madurez y con apertura. Suena un poquito, pero bueno. Lo voy a acercar al micrófono para que lo escuchen. ¿Se escucha? Sí, se siente una vibración. Pues sí. Y el material obviamente está... Son silicones, básicamente lo que se está trabajando actualmente, que esto tiene que ver también con el cuidado de la salud de las personas que claro, esto viene con un, me imagino, con un... Libre, dice aquí que libre de fatalatos, que son los polímeros que llegan a producir cáncer. Anteriormente con un manual, ¿no? Por cómo usarlo, y no vayan a abusar de esas cosas. No, claro, se abusa, bueno, ya cada quien va bonito. Pero en este tipo de negocios, muy diferente a lo que pueda pensar casi cualquier persona, estamos para ayudar. No sabes qué cantidad de personas, de parejas hemos ayudado sin proponerlo finalmente. A lo mejor estás evitando hasta divorcios, ¿no? Y separaciones por esta situación. Hemos recibido clientela que van y dicen, oye, estoy buscando una alternativa para esto. Eyaculación precoz, falta de apetito sexual de la señora, disfunción o previo a la disfunción, etcétera, etcétera. Y les recomendamos algún tipo de producto, ya sea lubricación o algo para el vigor sexual o algún juguete, y más de 2 han regresado días después a darnos las gracias porque resolvieron esa problemita que se estaba convirtiendo ya en una situación bastante difícil de llevar dentro de la pareja. Otro de los elementos que también buscan mucho la clientela es la lencería. ¿Por qué razón? El erotismo, que lo traemos como de manera natural, ¿sí? Claro, de la vista nace el amor, dice el viejo refrán, ¿no? Entonces, si llegas a tu casa y encuentras a la señora, bueno, los tubos ya no se usan, ¿no? Pero usted está por ahí todavía con los trabajos, los pesados quehaceres domésticos, y pues como que uno da una vuelta y ya estoy muy cansado, y también a mí es el que me duele la cabeza. Pero si la señora, con el cariño, porque son así del cariño, del amor, así que entendemos, pues espera así, como dices tú, un taxito muy especial, color durazno, por ejemplo, una cosa de ese tipo, pues como que llamas la atención, motivas la sensación, el sentimiento.